8 de la mañana con 26 minutos, 1 grado la temperatura actual en Mendoza, 15 grados la máxima prevista para hoy, según nos comentaba el preocupado Pedro Daniel Massa hace algunos minutos nada más. 1 grado nada más a esta hora, está fría la mañana, ¿eh? Y están apareciendo los primeros rayos de luz, está amaneciendo en la ciudad de Mendoza y alrededores, ya asomándose el sol. Bien, habíamos anticipado visitas. Laura Montero, la vicegobernadora de la provincia, Guillermo Pereira, flamante diputado electo, estaba en 4º puesto y logró, merced a este caudal de votos que obtuvo el Frente Cambia para Mendoza, ingresar a la legislatura provincial. Pero vamos, comparten una historia legislativa a nivel nacional. Estábamos charlando de esto recién. Asumieron juntos, buen día, perdón. Sí, buen día, Laura, buen día, Guillermo. Gracias por venir. Y bueno, felicitaciones, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes. En el Congreso Nacional juraron juntos, Laura, sí, Guillermo y ¿qué otro diputado? Dante González. Estaba Dante González también por Mendoza. Porque nos iban llamando por provincias y teníamos el mismo formato de juramento, así que me fui con 2 guardaespaldas. 2007. Claro, 2 guardaespaldas. Y mendocino. Sí, 2007 fue, ¿no? Sí. 2007. Bueno, en la Cámara de Diputados. Después, bueno, yo pasé a Senado, ¿no? Es decir que ya, hubo un trabajo tal vez en conjunto por temas vinculados con la provincia entre representantes justicialistas y una representante radical en el Congreso de la Nación. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros asumimos y después vinieron momentos muy difíciles, ¿no? Porque la verdad es que yo siempre pedí ir a la Cámara de Diputados, siempre respetando mis convicciones. Mi experiencia política había sido el Ministerio de Economía. Y bueno, me tocó, yo entraba como la diputada del INDEC, imagínate. Cierto, sí, como la diputada del INDEC entraba. Sí, me acuerdo. Y también peleaba mucho con debido por el tema energía, porque veía que había mucho despilfarro. Bueno, yo había planteado acá la matriz energética. Así es que mi primera votación fue negativa en el Congreso y después llegamos a las retenciones. ¿Y en estos proyectos hubo apoyo por parte de los legisladores justicialistas en algunos de estos temas? No, Guillermo me dice que no. Claro. No, porque eran proyectos distintos. Claro. Nosotros estábamos con un Frente para la Victoria, que ahí comienza la kirchnerización del peronismo. Posiciones distintas, ¿no? Claro, posiciones distintas, y ahí comienza la kirchnerización del peronismo. Entonces vino después el tema de las retenciones, vinieron muchas discusiones, vino el 82% móvil para jubilados. ¿Kirchnerista o peronista? No, yo soy peronista. Y vino la kirchnerización del peronismo. Al peronismo lo ha colonizado el kirchnerismo, la cámpora, los funcionarios. Ya la militancia quedó atrás, ahora son funcionarios militantes. Antes eran militantes, ideólogos. Entonces, cuando nos colonizó la cámpora y el kirchnerismo, comienzan todo este tipo de discusiones, que después, bueno, decantan en un montón de cosas. Yo, en el 82% móvil, me acuerdo, me abstuve en la votación y desde allí comienza mi expulsión del Frente para la Victoria, porque yo no podía aceptar que no se discutiera siquiera un proyecto para ver cómo el 82% le llegaba a los jubilados, que ese es el mandato que yo tenía de los trabajadores y de los jubilados de Mendoza. De esa forma se empieza a distanciar, se marca como una interna, Guillermo. Pero seguro, seguro, ahí comienza. Otro tema fue en el 2010-2011, cuando yo impulso un proyecto para eliminar la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. Lo hice, fui a ver al oficialismo, fui a ver a Recalde, que estaba acá en la Comisión de Legislación. Me dice, no, Guillermo, no podés presentar esto porque la Casa Rosada te va a bochar. Pero yo represento a los trabajadores. No, entonces vos esto no lo entendés. Vos acá tenés que hacer lo que te dice la Casa Rosada. Ahora, en estos proyectos, Guillermo, le hago la misma pregunta que le hice a la vicegobernadora electa. ¿Tuvo el apoyo de sectores radicales, por ejemplo, con el 82% móvil? Sí, era toda la oposición apoyaba ese proyecto. En realidad, después nos fuimos juntando, esa fue la verdad. O sea, el bloque del Frente para la Victoria se quiebran las retenciones. En ese momento, Solá, yo no sé si ustedes recuerdan, yo había hecho un proyecto alternativo por el tema de retenciones. Lo firma Solá, o sea, lo trabajamos, lo terminamos de perfeccionar juntos. Y eso fue el primer quiebre, ¿no? Y después, como dice Guillermo, vino el 82% móvil, proyectos que eran netamente
digamos, de corte social, corte popular, que eran muy defendidos por gente como Guillermo y también por nosotros. Nosotros alcanzamos a sacar ese proyecto y lo vetó la presidenta. Quería historiar, discúlpame, Noé, quería historiar un poco la trayectoria de los dos en el Congreso Nacional, los trabajos en conjunto, si se apoyaron o no se apoyaron, para traspolarlo a lo que puede llegar a ser aquí en la legislatura provincial. Yo no me imagino a un Guillermo Pereira, de esta acción peronista, un peronista histórico, podríamos definirlo a Guillermo Pereira, levantando la mano para aprobar un proyecto del radicalismo, tal vez pergeñado con una ideología totalmente distinta a la del peronismo. Pero no tiene nada que ver. Mientras le sirva a la gente, mientras sirva para solucionar los problemas de la sociedad, de los trabajadores, los comerciantes, de los pymes, los productores, ¿por qué no los vamos a apoyar? A ver, tenemos que dejar ya ese tema de decir, pero vos sos peronista, no podés apoyar un radical, o vos sos radical, no podés apoyar un peronista. Así estamos como país, así hemos quedado. Hoy las economías regionales están desastrosamente, porque no se atendieron bien, están en bancarrota. Tenemos el tema de la inseguridad, la flexibilización laboral, porque se está perdiendo el empleo. Entonces, y yo no voy a apoyar algo solamente porque venga de un ciudadano, de un funcionario, de un dirigente político radical. No, lo tengo que hacer, si no, no estaría en el Frente Cambia. Mire, cuando fuimos al Frente Cambia desde el Frente Renovador, es porque somos una expresión peronista con un crisol de otras ideologías también, pero principalmente somos opositores al kirchnerismo. Entonces, tenemos que ir con otros estamentos de la sociedad, con otros partidos, con otros dirigentes, con otras personas, para comenzar a trabajar por la sociedad, porque acá se ha perdido eso, ya los políticos no están trabajando por la sociedad. Y por eso así, al oficialismo, yo digo peronista y por ahí caen todos, digo al PJ gobernante, así le fue en las elecciones, porque se olvidó de la gente. Tal vez, Laura, lo que hace falta un poco es el diálogo. Ayer hubo un ejemplo bastante interesante que hoy es tapa de todos los diarios, que fue este desayuno entre Cornejo y Pérez. A usted también le ha llamado Ciurca. ¿Cómo se imagina el futuro? Yo digo, conceptualmente quiero decir algo. O sea, Hipólito Yrigoyen decía, una mano en la Constitución y otra tendida al pueblo trabajador. Nuestro partido tiene profundas raíces populares, ¿no? Y esto es distintivo. Yo creo que estas cosas son las que nos han ido hermanando y juntando en el Congreso de la Nación todo este tiempo y que nos han hecho actuar de la misma manera. Y por supuesto que es distintivo, es muy destacable lo que ha pasado ayer con Alfredo Cornejo. Es tapa de diarios nacionales también. Sí, por supuesto. Mira, a mí me llamaron muchísimos medios nacionales justamente por la vinculación con el Senado y era lo que destacaban, ¿no? Esa, digamos, demostración de institucionalidad que da Mendoza, prever una transición donde... Bien por parte de los dos, el que invita y el que acepta la invitación, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Y lo mismo, bueno, Carlos Ciurca, que me llamó ayer y también me ofreció que nos juntáramos. Y me dice, bueno, ¿dónde nos juntamos? Y yo digo, bueno, voy a la legislatura, te voy a ver, así que nos vamos a tomar unos mates. Así me voy haciendo la idea de cómo... así es que yo digo, sí, esto es distintivo de Mendoza, esto es lo que tenemos que preservar, esto es buenísimo, o sea, es el diálogo interinstitucional, porque lo que hay que asumir es que uno tiene un lugar de representación con una gran responsabilidad, que las decisiones que se toman impactan en un conjunto, impactan en la casa, en el individuo, entonces hay que hacerlo con gran responsabilidad y tenemos una transición de 6 meses donde si podemos ir pensando juntos en las soluciones para llegar a un gobierno, al ejercicio del poder, ya con algo más digerido, ¿cierto? Es decir, tenemos un presupuesto que todavía no se ha sancionado, que podría discutirse y ver cómo se trabaja de manera conjunta para ver con qué déficit se va a llegar, si es previsible. Y es muy importante resolverlo porque con eso van a trabajar ustedes. Y la primera ley que vamos a tener que mandar nosotros es siempre, o sea, llegás, yo me acuerdo cuando llegué de ministra y lo primero que tuve que hacer es el presupuesto. Claro. Guillermo, cuando asuma su banca como diputado provincial, se va a encontrar seguramente con muchos kirchneristas allí en la legislatura. ¿Cómo piensa usted esta relación? Son expresiones también de la sociedad y hay que convivir y hay que discutir
A ver, esto... Porque usted se define peronista, no Sí, kirchnerista. no, totalmente, sí, sí. Y en su momento apoyó esta gestión. Pero seguro. Y después... Apoyé a Néstor Kirchner en el primer gobierno. Mire, hay alguien que nadie sabe. En Mendoza yo fui el primero, en febrero del 2003, cuando nadie sabía cómo se escribía el apellido Kirchner. Yo formé la mesa sindical Kirchner presidente, en febrero del 2003. Después las elecciones y asume en mayo recién Néstor. Era otro tipo. Era un modelo neokeynesiano con aplicación de las retenciones, el dólar competitivo, comienza a producir, se comienzan a crear puestos de trabajo, comienza la disminución de los 2,5 millones de planes trabajar que había. Ahí es cuando se rompe el idilio. No, hasta ahí estábamos todos bien. ¿Cómo lo vamos a apoyar ese modelo, ese proyecto si estaba creando empleo? Esto de que se creó 5 millones de puestos de trabajo fue cierto. Se crearon en los años hasta el 2007, 2008, 5 millones de puestos. Pero después comienza otra etapa, ahí donde yo digo la colonización del peronismo por el kirchnerismo, por los jóvenes de la cámpora, donde comienza a perderse el empleo, comienza el clientelismo de la asignación universal, porque la asignación universal está bien que sirve para incluir, está bien que sirve a los pobres, a los desocupados, pero no se la pagan a los trabajadores porque se les discrimina, porque si usted tiene un sueldo no puede cobrar la asignación, pero si la asignación por hijo justamente para que usted le dé a sus hijos una respuesta, que lo pueda enviar a la escuela, que le compre la zapatillita, los guardapolvos. Entonces, cuando comienza esa discriminación hacia un sector de la sociedad, cuando yo digo, no, esto de peronismo no tiene nada, porque siempre digo, peronismo es darle más al que menos tiene. Y acá no se le está dando más al que menos tiene, porque los trabajadores, que muchos dirigentes políticos peronistas hablan de la columna vertebral, los trabajadores hemos sido dejados de lado. Nadie se está preocupando. Yo nunca vi en un país que los trabajadores pagaran ganancias. Nunca vi que una parte de los trabajadores cobre una asignación por hijo y la otra parte, también trabajando, no la cobre. Es decir, todas esas circunstancias son las que me llevaron a que yo digo, no, me voy con Sergio Massa cuando forma el Frente Renovador en el 2013, porque necesitábamos otra construcción política y otra forma de hacer política desde el peronismo. Guillermo, discúlpame, Noelia. Usted es casado, ¿no? Soy viudo. Viudo. Bien, en su momento, cuando su esposa vivía, quien mandaba en casa, ¿quién era? Ella, la esposa, la mujer. A ver, reconozcamos los hombres. En todas partes pasa eso. Y ahora, no en la mía, en todas partes. Y ahora se tiene encuentra... unas hijas muy lindas y grandes que también deben... Y ahora se encuentra con una vicegobernadora, mujer al frente del Senado de la provincia, la segunda personalidad política más importante en la escala de poder, ¿no? En una legislatura donde además en las dos cámaras va a tener mayoría el Frente Cambia Mendoza. Sí, totalmente. Bueno, debo decir que con Guillermo nos conocemos hace mucho, tenemos una relación muy especial. Somos padrino y madrina de las hijas de Gumersindo Carrasco. Somos compadres, en definitiva. Sí, nos ha unido, digamos, ese vínculo durante bastante tiempo, así es que tenemos un afecto personal también, más allá de la relación y de muchas coincidencias. Claro, de la cuestión política. Muchas coincidencias en la cuestión política. Y la verdad es que, bueno, imagino una legislatura con mucho diálogo político. Yo vengo del Senado, se los comentaba recién, donde fundamentalmente, bueno, uno privilegia el buen diálogo, las buenas relaciones, por supuesto a la hora de votar, cada uno es dueño de su voto y se respeta, pero siempre hay un diálogo, por lo menos entre las partes, entre los legisladores, ¿no? Yo pienso propiciar mucho ese diálogo, esa capacidad de entendimiento que tenemos que tener, ese buen gesto ahora que han demostrado gobernador saliente con gobernador entrante y lo mismo Ciurca conmigo, pero creo que eso es muy importante para lo que viene. Yo siempre digo, hay que priorizar el interés social, hay muchas necesidades, cada puerta que hemos golpeado y muchas abren mujeres, nos traducen una realidad compleja para la provincia de Mendoza, viven atrás de las rejas con temor e inseguridad, viven con el temor de que tal vez el sueldo no les alcance, de que la ganancia que les cobran por el impuesto en sus sueldos va perdiendo su poder adquisitivo, de la inflación, el temor a perder su empleo o de llevar sus hijos a un centro de salud y que no tengan la atención. Entonces, bueno, sobre esas cosas nosotros tendremos que tratar de lograr las máximas coincidencias, porque lo que nos hemos comprometido todos, y lo hemos comprometido con
vamos, con la razón, pero también con el corazón, es a dar esos servicios esenciales con un Estado bien administrado. Primera vicegobernadora de Mendoza, la primera mujer en este cargo. ¿El hecho de ser mujer aporta una mirada tal vez diferente? No quiero entrar en una cuestión sexista, pero es cierto que, bueno, somos mujeres y en todos somos diferentes a los varones, ¿no? Acá el cupo femenino se respeta. Estamos bien, Como habrás visto, estamos bien con el cupo. Estamos bien. 2 y 2. Está bien repartido. Estamos bien con el cupo. No, yo siempre, mira, vengo diciendo y lo he dicho en toda la campaña que esa perspectiva de género es buena para los desafíos de este nuevo milenio, ¿no? Es decir, que tal vez la sociedad nos había puesto en otros roles, pero ahora no hay nada que nos diferencie. Inclusive yo creo que la tecnología nos iguala hasta en el acceso a las fuentes de trabajo. Digo, porque sigue habiendo más varones que mujeres en puestos directivos, gerenciales. Sí, muchos en algunos más. sectores es mucho más varonil. Exactamente. Sí. Y entonces también es interesante una mujer en un puesto clave. Y esto también ganan más, o sea, estadísticamente varones, esos números están. Menor acceso a puestos de dirección y también menores sueldos por igual trabajo. Entonces yo digo que es interesante esa mirada complementaria, ese punto de vista complementario de la mirada del hombre y la mujer sobre los mismos problemas da soluciones más inteligentes. O por lo menos me parece que es absolutamente necesario para ir resolviendo los problemas que nos encontramos ahora. Hay problemas que ven las mujeres desde su perspectiva, por sus vivencias, que por supuesto a veces son las mejores traductoras de ese problema y son las que aportan las mejores soluciones. Y tal vez para administrar también la mujer tiene otra mirada, ¿no? Tal vez para administrar. Es más realista, me parece, y bueno, tenemos un don que nos regaló, hayamos sido o no hayamos sido madres, jugamos con las muñecas de chiquita, pero la naturaleza nos regaló ese don de la maternidad que tiene que ver con la protección, que tiene que ver con una mirada más humana, a veces a dar respuesta. Y eso es, yo creo que en esta sociedad que ha llegado a niveles de violencia tan fuertes, son lo que podemos contribuir y muchísimo. Así es que, bueno, yo quiero, sinceramente, más allá de que vamos en términos de equidad, no lo digo desde una mirada sexista, ni mucho menos, creo que, bueno, que la verdad, dar la oportunidad a las mujeres, no de ser su voz, sino de abrirles las puertas para que ellas tomen su protagonismo y tal vez el lugar en el que la historia me ha puesto a mí quiere decir que también es el lugar para que ocupen muchas mujeres, ¿no? En puestos de decisión, donde es importante su punto de vista. Laura, ¿cómo imaginan el diálogo? Hablaban hace un ratito de diálogo y le pregunto también a Guillermo. Y bueno, suena lamentablemente difícil en los últimos tiempos. ¿Cómo lo imaginan ustedes? ¿Cómo lograr ese diálogo en un tema que usted marcaba recién tan importante, por ejemplo, como es el presupuesto? ¿Cómo se consigue? Uno desde el otro lado de la tribuna se ha acostumbrado a que generalmente eso se corta muchas veces para favorecer